Bueno, me presento. Soy Alexis de INACAP Curicó, de la carrera de Ingeniería Informática. Y esta tarde veremos la implementación de nuestro taller de base de datos. Primero que todo, a nosotros como curso nos dan un caso. El caso tenemos que transformarlo a nuestra base de datos que ocupamos el programa Diseño Base de Datos Designer. Ya teniendo nuestro descargado nuestro diseño de base de datos Designer, empezamos a poner las entidades, a poner los campos correspondientes con sus claves foráneas, sus claves principales, eh, con sus entidades y sus números de caracteres, creando nuestras relaciones, uno a uno, uno a muchos, uno a uno, para poder relacionar y poder hacer las consultas correspondientes dentro ya de nuestra base de datos. Porque si hubiera una relación mucho a muchos, habría que quebrarla, ya que habría un bug que la consulta volvería a preguntarse, volvería a preguntarse, volvería a preguntarse, y sería un trabajo, o sea, la base de datos en sí estaría mala. Ya creada nuestro diseño en la base de datos de Designer, tenemos dos maneras de poder levantarla o pasarla a nuestro servidor MySQL, que la podemos hacer con phpAdmin, importándola, en este caso iríamos a File, la importaríamos en Script, guardaríamos Script donde nosotros quisiéramos, en este caso escritorio, con un nombre correspondiente, que vendría siendo, como dice acá, holding empresarial. Le pondríamos holding. Ya guardado nuestro archivo, nos iríamos a nuestra base de datos con phpAdmin. Ya cargado, obviamente, crearíamos una nueva base de datos con el nombre correcto, el nombre que le hemos puesto anteriormente, ya que nosotros le hemos puesto holding. Le ponemos crear a la base de datos. Ya creado en nuestra base de datos holding, quedará en este lado con las variables, con las demás bases de datos que ya hemos creado. Entramos y importamos nuestra base de datos. Buscamos nuestra base de datos en examinar, y donde nosotros dijimos que la habíamos dejado en escritorio, buscamos nuestra base de datos que decía, nuestro diseño de base de datos que decía holding. Ahí está. Le damos continuar y nuestra base de datos ya estaría creada. Hay otra manera de poder pasar nuestro diseño de base de datos a phpAdmin, que vendría siendo de esta manera. Se lo explico de inmediato. Vamos a ocupar MySQL Workbench y vamos a pasar tabla por tabla de esta manera. Copy tables, creamos el SQL, se copia automáticamente y lo pegamos. Ahí ya está creada nuestra base de datos con el código correspondiente del diseño de base de datos Designer. Pero primero que todo tenemos que crear la base de datos. Créate database holding en mayúscula, holding, ahí está bien. Ya. Ahora debemos poner use para poder ocupar nuestra base de datos ya creada holding con el mismo nombre, si no, no lo va a funcionar. Control V y siempre dos puntos. Vamos a crear nuestra base de datos, que será reflejada en el lado izquierdo de la pantalla. Y ahí está, holding.
usamos nuestra base de datos holding y si ven abajo está correctamente puesta. Que vamos a pasar nuestra primera base de datos a nuestro php-admin creando la tabla. Creamos la tabla y como dice acá, está perfectamente creada, sin ningún error y de manera adecuada. Ahora nos vamos a nuestra php-admin y les voy a enseñar de manera rápida cómo podemos ingresar datos a nuestra ya base de datos ya hecha. Elegimos un campo, o sea una tabla, y le ponemos insertar y acá estará hecho ya nuestras columnas correspondientes con nuestro tipo que le hemos hecho, que es ino_varchar. Le damos un id de área, un número que sería agregado en el momento del uso, el tipo de área que podría ser empresarial, y le damos continuar y ya sería creada nuestra área. Como se ve reflejado acá, ya está creada nuestra ¿cómo se llama? Nuestro dato con la tabla empresarial y la idea. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a insertar un dato. Algo importante, si ustedes en el momento del campo, en el momento del diseño de la Data Designer, le ponen auto incrementable, le irá dato puesto, le irá sumando un número. Acá unidad del vendedor, que puede ser tanto, un nombre. Aquí solamente números porque ocupamos int. Acá le ponemos el nombre, que el mío será Alex de Sebastián Pino, y el root, que sería 18.280 Tarzán-0. Le damos continuar y ya sería creada nuestra nueva tabla de la base de datos ya reflejada. Podemos hacerle consultas. Disculpen, tengo una acá hecha. Select from y le damos a base de datos campeonato. Le damos continuar. Me dio un error. Select from áreas, ya dentro de nuestra base de datos, y nos va a mostrar las áreas que le tenemos ya puesta en nuestro registro de la base de datos. En realidad el diseño de base de datos no es tan difícil, pero sí entretenido y dedica tiempo. Como ven acá, le he ingresado los datos correspondientes a cada tabla. Y ya tenemos la lista de nuestra base de datos. Si ustedes quisieran crear una base de datos, primero deberían hacer nuestro diseño de base de datos Designer, buscar las entidades correspondientes, poner las columnas. Por ejemplo, acá el vendedor tiene un nombre y tiene un root. ¿Y por qué le ponemos integer? Integer por la simple razón que va a almacenar números. Y varchar porque puede ser números y caracteres. Bueno, nada más que eso. Les doy las gracias por ver este video.
y, y buenas noches. Bueno, me presento. Soy Alexis de INACAP Curicó, de la carrera de Ingeniería Informática. Y esta tarde veremos la implementación de nuestro taller de base de datos. Primero que todo, a nosotros como curso nos dan un caso. El caso tenemos que transformarlo a nuestra base de datos que ocupamos el programa Diseño Base de Datos Designer. Ya teniendo descargado nuestro diseño de base de datos Designer, empezamos a poner las entidades, a poner los campos correspondientes con sus claves foráneas, sus claves principales, eh, con sus entidades y su número de caracteres, tirando nuestras relaciones, uno a uno, uno a muchos, uno a uno, para poder relacionar y poder hacer la consulta correspondiente dentro ya de nuestra base de datos. Porque si hubiera una relación mucho a muchos, habría que quebrarla, ya que habría un bug que la consulta volvería a preguntarse, volvería a preguntarse, volvería a preguntarse, y sería un trabajo, o sea, la base de datos en sí estaría mala. Ya creada nuestra diseño en la base de datos Designer, tenemos dos maneras de poder levantarla o pasarla a nuestro servidor MySQL, que la podemos hacer con phpAdmin, importándola y exportándola. En este caso le iríamos a File, la exportaríamos en Script, guardaríamos Script donde nosotros quisiéramos, en este caso escritorio, con un nombre correspondiente, que vendría siendo, como dice acá, holding empresarial. Le pondríamos holding. Ya guardado nuestro archivo, nos iríamos a nuestra base de datos con phpAdmin. Ya cargado, obviamente, crearíamos una nueva base de datos con el nombre correcto, el nombre que le hemos puesto anteriormente, ya que nosotros le hemos puesto holding. Le ponemos crear a la base de datos. Ya creado en nuestra base de datos holding, quedará en este lado con las variables, con las demás bases de datos que ya hemos creado. Entramos y importamos nuestra base de datos. Buscamos nuestra base de datos en examinar, y donde nosotros dijimos que la habíamos dejado en escritorio, buscamos nuestra base de datos que decía, nuestro diseño de base de datos que decía holding. Ahí está. Le damos continuar y nuestra base de datos ya estaría creada. Hay otra manera de poder pasar nuestro diseño de base de datos al phpAdmin, que vendría siendo de esta manera. Se lo explico de inmediato. Vamos a ocupar MySQL Workbench y vamos a pasar tabla por tabla de esta manera. Copy tables, creamos el SQL, se copia automáticamente y lo pegamos. Ahí ya está creada nuestra base de datos con el código correspondiente del diseño de base de datos Designer. Pero primero que todo tenemos que crear la base de datos. Créate en database holding en mayúscula, holding, ahí está bien. Ya. Ahora debemos poner use para poder ocupar nuestra base de datos ya creada holding con el mismo nombre, si no, no lo va a funcionar. Control V y siempre dos puntos. Vamos a crear
nuestra base de datos, que será reflejada en el lado izquierdo de la pantalla. Y ahí está, holding. Usamos nuestra base de datos holding y si ven abajo está correctamente puesta. Que vamos a pasar nuestra primera base de datos a nuestro php-admin creando la tabla. Creamos la tabla y como dice acá, está perfectamente creada, sin ningún error y de manera adecuada. Ahora nos vamos a nuestra php-admin y les voy a enseñar de manera rápida cómo podemos ingresar datos a nuestra base de datos ya hecha. Elegimos un campo, o sea una tabla, y le ponemos insertar y acá estará hecho ya nuestras columnas correspondientes con nuestro tipo que le hemos hecho, que es int o varchar. Le damos un id de área, un número que sería agregado en el momento del uso, el tipo de área que podría ser empresarial, y le damos continuar y ya sería creada nuestra área. Como se ve reflejado acá, ya está creada nuestra ¿cómo se llama? Nuestro dato con la tabla empresarial y la idea. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a insertar un dato. Algo importante, si ustedes en el momento del campo, en el momento del diseño de la Data Designer, le ponen auto incrementable, le irá dato puesto, le irá sumando un número. Acá una idea del vendedor que puede ser tanto, un nombre. Aquí solamente números porque ocupamos int. Acá le ponemos el nombre, que el mío será Alex de Sebastián Pino, y el root que sería 18.280 tartan-0. Le damos continuar y ya sería creada nuestra nueva tabla de la base de datos ya reflejada. Podemos hacerle consultas. Disculpen, tengo una acá hecha. Select from y le damos a base de datos campeonato. Le damos continuar. Me dio un error. Select from áreas ya dentro de nuestra base de datos y nos va a mostrar las áreas que le tenemos ya puesta en nuestro registro de la base de datos. En realidad el diseño de base de datos no es tan difícil, pero sí entretenido y dedica tiempo. Como ven acá, le he ingresado los datos correspondientes a cada tabla. Y ya tenemos la lista de nuestra base de datos. Si ustedes quisieran crear una base de datos, primero deberían hacer nuestro diseño de base de datos Designer, buscar las entidades correspondientes, poner las columnas. Por ejemplo, acá el vendedor tiene un nombre y tiene un root. ¿Y por qué le ponemos integer? Integer por la simple razón que vamos a almacenar números. Y varchar porque puede ser números y caracteres.
Eh, bueno, nada más que eso. Les doy las gracias por ver este video y, y buenas noches.